Hola, buenas. Buenas. Hola. Yo oigo bien, ¿eh? Ahí está Lucía y Manuel. Manuel. Encantado, Manuel. Encantado. Encantado, Lucía. Hola. Si Vale, me hola, permitís, encantado. voy a ir a por un micro para que me escuchéis mejor, ¿vale? Un segundito. Vale. Ahí. Bien. Esto siempre parece que va a ser muy sencillo, pero ya nos ha fallado el alcalde de Polientes, de Valderredible, de aquí de Cantabria, que es otra zona, un problema importante de población. Vale, ¿Ya perfecto. estamos? ¿Estamos? Vale. Bueno, pues quería hacerles unas preguntas sobre las causas de población en Soria para conocer mejor el problema. Y de Teruel, sí, pero en Soria. Vale. Vale. Bueno, ¿Por qué se está despoblando? Así para que nos contéis un poco buenos las días. causas. Pues las causas, en el análisis que hemos hecho desde Soria ya, supongo que la primera de las causas es en los 70, la industrialización, 60-70, la industrialización de España. Se llevó la población del centro de la península, de los pueblos, se la llevó a grandes capitales como Madrid, Barcelona, Bilbao, grandes núcleos de población en los que se invirtió en industria y hacia los que huyeron todos los habitantes de estos pueblos, de estas zonas rurales. Luego, la población se ha ido agravando porque no hemos llegado a recibir las mismas ventajas que reciben otras provincias. Las provincias grandes siguen creciendo, las capitales grandes siguen creciendo y las pequeñas pues se siguen despoblando. Entiendo. Entonces han sido la mayor parte por inmigraciones, no Sí. causas naturales de... No, aquí aguantamos, en Soria aguantamos duro, ¿eh? Te digo que la edad media de Soria, la edad de vida, la estimación de vida está en los 89 años. Está igual que en Japón, que es una de las estimaciones más altas. Entonces la industrialización lo que está llevando es a la gente joven, por así decirlo. La gente mayor sigue estando... Los pocos jóvenes que quedan se van de Soria porque no tienen oportunidades, ni laborales ni de estudios. Aquí Soria le llaman la pequeña Finlandia, por ejemplo, tiene una de las medias, unas notas de los estudiantes de las más altas de Europa, pero esos estudiantes cuando tienen que ir a buscar una carrera, en Soria tienen muy pocas opciones y cuando salen de Soria es muy difícil recuperar esa población. Yo te doy un dato que es muy curioso, que es cuando yo me fui a estudiar fuera, yo estudié en León, y cuando me fui a estudiar fuera, mi madre se despidió de mí como si me fuera a la guerra, como si no fuera a volver. Y es porque es tan triste que las madres que se despiden de un hijo en Soria saben que en el 80% de los casos ese hijo no va a volver a la provincia. Va a volver de visita, va a volver, pero no va a volver a hacer vida allí. Ah, vale. Bueno, y para lo de Teruel, habéis empezado, o sea, ¿ha habido un año en el que hayáis visto que decreció la población un montón o ha sido a lo largo de muchos años en general? A ver, en principio, para que nos centremos un poquito, vamos a ver el relato, y es que nosotros hemos llegado a tener más de 240.000 habitantes, en este caso más que Vitoria, para que os hagáis una idea. En estos 60 años hemos bajado de ser 240 a ser 130, mientras Vitoria ha pasado de ser de menos de 240 a 600.000 habitantes. ¿Veis un poco? ¿Por qué se llegan a estas situaciones? A estas situaciones se llegan porque España sale de una guerra civil, sale de un periodo que se llama la autarquía, y de ese periodo viene lo que llamaríamos el milagro económico español. De ese milagro económico español se deciden en este país cuáles son las zonas en las que se tiene que industrializar el país. Entonces se decide
que las industrias punteras, las industrias que llevan miles de puestos de trabajo, se van a crear en Cataluña, léase Mataró, se van a crear en Valencia, se van a crear en Valladolid, se van a crear en Zaragoza, se van a crear en La Coruña, se van a crear en una serie, Sevilla, en una serie de sitios a los cuales en ese momento hay población, pero un año después, 2 años después, cuando la industria se pone en marcha, no hay población. Hay que vaciar a esta población que existe en el territorio para que vaya como mano de obra barata y muy trabajadora a llenar todas estas zonas. Pongo un ejemplo para que me entendáis perfectamente. Si a Mataró, si a la Martorell no hubiera ido la SEAT, que tiene 200.000, ha generado más de 200.000 habitantes, y hubiera venido a Teruel, hoy Teruel no tendría 35.000 habitantes, tendría posiblemente 250, 300.000 habitantes. ¿Veis la diferencia de una decisión política que se toma en un momento determinado? Con lo cual, la despoblación es una causa política. Yo no me he querido marchar de mi territorio, la gente no se ha querido marchar de su territorio, sino que económicamente se le ha abocado porque el puesto de trabajo estaba en la Ford de Valencia, estaba en la Citroën de Vigo o estaba en la SEAT de Martorell. Cuando se generan esos puestos de trabajo, se genera vaciamiento, pero hay otro segundo vaciamiento. Es decir, los ahorros que captamos de la gente que vive en el campo, los ahorros de la gente trabajadora, de las pocas empresas, de las empresas que existen en el mundo rural, se captan por Ibercaja, se captan por las cajas de ahorro y se mandan donde al banco le es rentable económicamente. ¿Dónde es rentable económicamente? Donde se están creando hoteles en la playa, donde están creando mucha construcción, porque indudablemente va mucha mano de obra. Y eso es lo que hace que indudablemente mi dinero sirve para fortalecer económicamente algo que se ha decidido políticamente y eso supone que la gente paulatinamente se va yendo. Os pongo un ejemplo. Mirad, nosotros teníamos azucareras. La mayor productora de España de azucareras era Teruel, con 2 azucareras que generaban alrededor de 500 puestos de trabajo fijos entre la Puebla de Híjar y otro pueblecito aquí de Santa Eulalia, aquí de al lado de Teruel, y que suponían alrededor de 1.000 temporeros. Pero no solamente suponían eso en puestos de trabajo, sino suponían que la remolacha se recoge, se la reelabora en invierno, que es cuando no se produce nada en el campo. Era una actividad complementaria productiva para la gente que vive en el campo. ¿Entendéis eso perfectamente? Si se cierran las azucareras, matamos no un pueblo, 2 pueblos, matamos unas comarcas enteras. ¿Y por qué se cerraron las azucareras? Por una decisión política, porque se decide traer todo el azúcar de Cuba. Fraga decide traer el azúcar de Cuba en unos momentos para que Cuba nos compre los camiones de Iveco y los camiones que producíamos en España. Es un intercambio comercial, pero que supone el despoblamiento y el cierre de la industria que teníamos en nuestros territorios. Que sepáis que esto no es un interrogatorio, o sea, podéis intervenir. Yo estoy contra la pared. Estoy contra la pared. Vale. Pues dicho esto, a ver, para Soria otra vez, ¿qué medidas se podrían llevar para combatir la industrialización y que siga habiendo gente trabajando en el campo y tal? Más, para que vuelva a repoblarse así el pueblo. Los pueblos. Siempre desde aquí, desde Soria ya y desde las plataformas, creo que ahí estoy de acuerdo con Pepe, que de las plataformas de la España despoblada siempre hemos dicho que no solo queremos vivir del campo, queremos vivir en el campo. Solo queremos que quede claro. Que no es creemos además que el futuro pasa porque a estas zonas se les dote de una reindustrialización y de unos medios para sobrevivir que nos pongan en pioneros en Europa. ¿Por qué no hacer un avance 2.0 desde estas zonas de la España despoblada? Medidas. Primero, creemos que es necesaria una discriminación fiscal positiva. Muy importante. Nos tienen que dar unas ventajas, porque aquí cuando hablamos llevamos sufriendo muchos años la igualdad. La igualdad no nos sirve. No le podemos dar esto no es un café para todos. No podemos dar a todos los sitios lo mismo. Necesitamos equidad. Necesitamos que las provincias que menos tienen reciban más. Es así de claro. Entonces necesitamos una fiscalización positiva, necesitamos inversión en infraestructuras y necesitamos, por supuesto,
que España gire y que mire hacia estas zonas del interior, porque si no estamos abocados a la desaparición. Se calcula que en Soria, un cálculo así hecho a grosso modo, pero que es muy significativo, que Soria para el 2097 no tendrá habitantes, si sigue estos ritmos de despoblación. Y supongo que lo mismo pasará a provincias como Teruel, como Cuenca. Son muchas. El problema es grave, ¿eh? Estamos hablando de zonas que tienen menos densidad de población que Laponia. Y encima tienen una población más envejecida y tienen menos jóvenes y más viejos. Todas las consecuencias entonces serían negativas de la despoblación, no habría una recuperación del medio ambiental. No. De hecho, para recuperar el medio ambiental tiene que estar gente trabajando en el medio ambiental. Soria tiene, por ejemplo, grandes extensiones arbóreas. La silvicultura es muy importante en estas zonas porque hay gente que trabaja por y para la silvicultura. Soria fue un punto central de la lana. La mesta soriana era famosa en otros siglos, en la Edad Media, o los carreteros de Soria que iban a Soria con la madera de Soria se nutrían zonas como Bilbao. Necesitamos los bosques, somos el pulmón de España. ¿Por qué Barcelona tiene que pagar unos impuestos por generar contaminación y nosotros no podemos recibir una ayuda por ser el pulmón de España, por estar dotando de oxígeno a toda España? ¿Qué zonas de Soria serían las más pobladas respecto a las menos? Las zonas de Soria más pobladas. Sí, Soria o menos. Es que es un poco complicado hablar de las más pobladas cuando toda la provincia tiene 8,7 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, en una extensión de 2 campos de fútbol, para que te hagas una idea, hay 9 personas. Puedo hablar de la menos poblada. Las zonas menos pobladas estaríamos hablando de la zona de Campo de Gómara y la zona de Tierras Altas, que tienen menos de 1,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Para hacerlo gráfico, a nosotros nos encanta hacerlo muy gráfico. Para hacerlo gráfico, tienen menos densidad de población que el desierto del Sáhara. Es más fácil encontrarte una persona paseando por el desierto del Sáhara que paseando por el Campo de Gómara. Vuelvo a hacer las preguntas para Teruel. ¿Hay algún sector en el trabajo en el que hayáis notado que hay una escasez de personas? O sea, como por ejemplo, pues yo que sé, en la ganadería, exactamente. ¿Habéis notado, por ejemplo, un cambio de que haya menos gente para esos trabajos? A ver, es que la pregunta es complicada. Vamos a ver. No es que hayamos detectado que hay menos gente en algunos sectores como la ganadería. Indudablemente falta muchísima gente en estos sectores, pues porque son sectores en que se están cubriendo los puestos de trabajo con la inmigración. Hoy el pastoreo, el 60 o el 70% de la gente que trabaja en el pastoreo es inmigrante, sobre todo magrebí, y mucha gente latinoamericana que trabaja en sectores concretos de pastoreo, de silvicultura, etcétera. Pero el problema no está ahí. Vamos a ver, el problema es que muchas veces se identifica, el problema es lo agrario, lo agrícola va hacia las zonas despobladas y la industria va hacia las zonas pobladas. Nunca acabaremos con este relato y es una pescadilla que se muerde la cola porque siempre seguiremos siendo los más despoblados. Nosotros apostamos porque industrias puedan venir a nuestro territorio. Tienen dificultades para venir, que os explico y lo ha dicho muy bien el de Soria. Con el tema de la discriminación fiscal o con el tema de las infraestructuras, indudablemente soluciona ese problema. Pero os voy a poner un ejemplo reciente en Aragón. Es decir, una industria agroalimentaria con 4.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos se instala en el corredor del Jiloca. El corredor del Jiloca te puede tener una densidad de 100 habitantes por kilómetro o 100 y pico habitantes por kilómetro cuadrado, pero ¿por qué se instala allí? Vamos a ser claros, se instala allí porque tiene el ferrocarril que va de Zaragoza por Navarra. Se instala allí porque tiene la autovía que va a Bilbao, porque tiene la autovía que va a La Rioja, porque tiene la autovía que va a Madrid y porque tiene el ferrocarril que va a Madrid. O sea, yo me instalo aquí que tengo 3 autovías a menos de 10 kilómetros, 20 kilómetros y tengo 2 ejes ferroviarios imprescindibles e importantes a menos de 15 kilómetros. Me es rentable. Pero si con esos 4.000 entre directos e indirectos puestos de trabajo de esa empresa agroalimentaria los lleváramos a una comarca del Jiloca que puede ser como una quinta parte de Santander,
bueno, perdón, de Cantabria, una quinta parte, y que tiene 6.000 habitantes, si la lleváramos, se habría acabado la despoblación en un piquete. En un piquete, porque estaríamos construyendo casas, estaríamos abriendo escuelas en los pueblos, estaríamos reforzando los centros de salud, estaríamos. El problema es que hay alguien, y lo digo muy claramente, que ha apostado por matar la España vaciada, porque no es rentable políticamente ni es rentable económicamente. La apuesta en estos momentos es crear grandes zonas industrializadas, grandes zonas dentro de capitales. Es decir, lo que importa es que México no tenga 20 millones de habitantes, sino si es posible que pase a 50 millones de habitantes. Tokio no tenga 30 millones de habitantes, sino que pase a 60 millones de habitantes. Que Zaragoza no tenga 700.000, sino que pase a más de 1 millón. Que Valladolid no tenga los que tenga, sino que pase al 1.000.000 de habitantes. Hay alguien que está jugando a lo que sería crear grandes núcleos urbanos. ¿Sabéis por qué se está jugando a crear grandes núcleos urbanos? Porque eso es rentable política y económicamente. Mirad, entenderlo. Un médico en un centro de salud de Zaragoza tiene 1.400 cartillas asignadas en su horario de trabajo. Un médico rural tiene igual 700 cartillas asignadas en el mismo horario de trabajo. ¿Qué es más rentable? El médico en Zaragoza. El otro no es rentable. Un maestro del mundo rural puede tener en la escuela 5 críos. El de Zaragoza 24. Si sacamos la productividad, es más rentable. Si queremos privatizar la sanidad, queremos privatizar la escuela pública, etcétera, etcétera, indudablemente hay que concentrarla en las grandes ciudades, porque ahí se saca rentabilidades. En el mundo rural no se saca rentabilidades. Ese es el discurso con el que tenemos que acabar. Ese es el mapa que hay expertos que han creado de que el mundo se va a concentrar, España se va a concentrar en lo que llamaríamos el eje del Mediterráneo, Madrid, un poquito el eje del Cantábrico y 5 grandes ciudades. A partir de ahí, el vacío. El vacío. Y ese es el relato que la España vaciada, que Soria, que Teruel, hemos apostado por cambiar. Queremos cambiar la historia que alguien quiere escribirnos. Y queremos escribirla nosotros. Yo, apostillando un poquito a lo que dice Pepe, para que os deis cuenta, lo de la rentabilidad política me parece que es muy gráfico. No compensa invertir en estas provincias porque los votos les salen muy caros. Y lo peor es que lo dicen abiertamente. O sea, cuando nos hemos llegado a entrevistar con ellos, lo que te dicen abiertamente es que cómo le van a dar a Soria más o a Teruel más, porque se les quejarían desde otras provincias. Y es así de claro. Y en otras provincias tienen un peso político que pueden decidir entre 8 o 9 diputados por cada provincia, o se están jugando un diputado o 2, y a ellos les interesa más. Los fondos de compensación interterritorial de Castilla y León, para que os hagáis una idea, que están especialmente designados para ayudar a estas zonas despobladas. Bueno, pues de los últimos fondos de la Junta de Castilla y León, el 0,7% fue para Soria y el 38% para Salamanca. ¿Por qué? Porque es mucho más rentable invertir en Salamanca, que hay muchos más votos, que en Soria. Al final nos reducen a todos a votos. Y es lamentable. Así globales, ¿qué consecuencias, bueno, en toda España, qué consecuencias tendría la despoblación de todos estos pueblos de Soria, Teruel? Bueno, el que queráis. Es decir, las consecuencias de la despoblación, vamos a ver. Primero, verlo de una forma transversal en todos los sectores. Si no hay población en el mundo rural, se pierden iglesias, se pierden ermitas, se pierde patrimonio de la humanidad, patrimonio de las gentes. Se pierde el patrimonio. Los bosques no se cuidan. Es decir, si no se cuidan, estamos propensos a incendios, estamos propensos a que no haya una biodiversidad en concreto. Nadie cuida los ríos, ¿entiendes? Al final, cuando tú estás vaciado, hay alguien que dice, bueno, y si allí no vive nadie, ¿por qué no llevamos los desechos industriales? ¿Por qué no llevamos los desechos hospitalarios que son contaminantes y los almacenamos allí? Si total no afecta a nadie, si total no perjudica a nadie. Aquí tenemos
un vídeo que os llamaría a veros, que se llama, creo que lo voy a decir mal, porque yo soy muy malo para los idiomas, Res Best de Best, que es simplemente una niña alemana que da las gracias a Teruel porque Europa hay mucha contaminación y deciden Europa comprar la provincia a los turolenses para meter allí toda la contaminación de toda Europa en las minas que se han abandonado de Teruel. Toda la contaminación radioactiva de centrales nucleares, de hospitales, etcétera, se trae a Teruel y hay una niña alemana que dice Europa es limpia gracias a que Teruel ha accedido a vender la provincia. Y luego ahí están todos los turulenses por el mundo en la película diciendo hasta 3 generaciones me pagan un salario, mis nietos van a estar viviendo del mogollón porque vendimos la provincia, nunca mejor negocio pudimos hacer. A eso es a lo que estamos abocando, a que el territorio se despuebla y se pierde la biodiversidad humana, natural, vegetal, de todo tipo. Se pierde nuestra historia. Sí, yo no sé si alguno de vosotros tenéis una casa en el pueblo o tenéis una segunda vivienda. Si tú estás todo el año sin ir a esa segunda vivienda, cuando vuelves en verano tienes que empezar a arreglar cosas que se han ido estropeando. Se te ha comido la maleza, hay goteras, eso es lo que pasa por abandonar una zona, que enseguida, en un año, fíjate el daño que hace en una casa de pueblo en un año. Ahora imagínate toda esa zona de la España vaciada, todas esas zonas despobladas. Perderíamos ríos, perderíamos extensiones de bosque, perderíamos, lo decía Pepe, cultura. Aquí hay pueblos que se están desangrando. Cada vez que muere una persona, con él muere toda la historia de ese pueblo, toda la historia de ese pueblo. El patrimonio cultural se expolia porque directamente hay muchas mafias que acuden a esos pueblos donde no llega ni la Guardia Civil y se llevan retablos del siglo XII, se llevan figuras de la iglesia, se llevan trajes regionales. Cuando hay un museo del traje regional en Soria, que son joyas de conservación porque en muchos sitios se ha perdido toda esa cultura. Y queda a lo mejor ir al pueblo, rescatar de algún baúl, de alguna casa vieja, de algún desván, una capa castellana, por ejemplo. El patrimonio cultural de la España, de toda España, se perdería en esas zonas. ¿Podría ser que la bajada de población también se debiese a la falta de medios de transporte, conexiones a internet, las carreteras o algo de eso? Podría ser, no, seguro. Aquí es muy difícil. Bueno, ahora es un poco complicado que os esté diciendo esto porque yo estoy en la capital y mira, tengo una buena conexión a internet. Si yo os estuviera hablando desde probablemente 20 kilómetros de aquí, esta conexión no se podría estar haciendo porque no hay una conexión a internet digna. Por lo tanto, es muy difícil fijar a la población que viene aquí porque tú ahora le tienes que explicar a una familia que apuesta por vivir en esta España rural, en esta España vaciada, apuesta por vivir aquí y ahora le tienes que decir que para hacerse la mayoría de las pruebas médicas tiene que irse a 150 kilómetros de la provincia. Porque aquí en Soria, por ejemplo, no hay una unidad de radioterapia, no hay una unidad de ictus, no hay una unidad una UBI de neonatos, no hay. Quiero decir, si tu hijo al nacer tiene un problema, el sitio más cercano al donde le van a llevar es a Burgos. Se tiene que desplazar toda la familia a Burgos. No tienes una conexión a internet, no puedes estar conectado con la gente que vive fuera y no tienes unas vías adecuadas para si tú montas un negocio aquí, como decía antes Pepe, si tú montas un negocio aquí, tú no puedes tener una logística de empresa adecuada porque cada vez que nieva es un problema. Yo os pongo un ejemplo también gráfico. Aquí hay una empresa en Soria, en la zona de Tierras Altas, como os decía, una de las más despobladas, que es Embutidos La Hoguera. En verano tuvieron un problema porque la conexión a internet en el pueblo cayó y estuvieron un mes sin poder facturar pedidos fuera. Un mes para una de las empresas que nutre toda esa zona, porque está en San Pedro Manrique, es la capital de la comarca, por así decirlo. Un mes sin inversiones, sin generar beneficios en esa empresa, es una catástrofe, porque no hay una conexión a internet digna. O sea, fíjate si es importante. Estaba hablando Soria sobre esa empresa y creía que me estaba hablando de una empresa en Teruel. Es que eso es... Estas navidades, Claro. y ya ha perdido una multinacional
que exporta a todo el mundo y que se está planteando irse a México porque indudablemente estas Navidades se le cayó el sistema, ¿vale? Y no recibió ninguno de los pedidos ni pudo trasladar esos pedidos a los mercados, con lo cual no solamente no vendió, sino que perdió productos y perdió cosas que se le pusieron en mal estado. Es decir, eso no es normal. O sea, tú montarías una empresa para estar todos los días con el corazón en la mano, palpitando, diciendo que es que pierdo la conexión a Internet, que es que pierdo. ¿Tú montarías una casa de turismo rural sabiendo que en el pueblecito más hermoso, con más encanto, has montado una casa de turismo rural y te tienes que venir a Teruel Capital para que un amigo te haya recogido las peticiones en su ordenador para decir que tienes peticiones para este fin de semana y desde la casa del amigo mientras tomas la cerveza hayas contestado? ¿Eso te parece normal? Pues eso es lo que no es normal. Y eso es contra lo que los rebelamos. Es decir, mira, esto es lo del pollo y lo del medio pollo. Tú te acabas de comer un pollo. Vosotros dos que estáis ahí os acabáis de comer un pollo. Y este chico y yo no nos hemos comido nada. Os hemos visto cómo lo comíais. Pero la estadística dice que nos hemos comido medio pollo cada uno de nosotros. O sea, un cuarto pollo cada uno. ¿Verdad que no es verdad? Pues la estadística dice que el 80% de los españoles tiene más de 30 megas. ¿Vale? Porque más del 80% de la población vive en las ciudades. Pero el 20% que vive en el territorio abandonado no tiene 20 megas. Ah, pero el 80% en España tiene 30 megas, tiene internet, conexión a internet dignas, pero un 20% no, que casualmente es el mismo que sufre todos estos problemas. ¿Te gustaría a ti, ya que ha dicho el compañero de Soria, que tuvieras que tener un tratamiento oncológico, ¿vale? Que tuvieras que hacerte quimio abrasiva? ¿Te gustaría que a las 6 de la mañana montarte en una ambulancia, que esa ambulancia parara 20 kilómetros después en un pueblo, recogiera a otro, fuera 30 kilómetros después por una carretera secundaria, recogiera a otra persona, fuera a otro sitio, recogiera, y así fuerais 5 con tratamiento de quimio, que recibieras el quimio en Zaragoza, que con el tratamiento abrasivo vinieras otra vez dejando a la gente y que en la ambulancia en la que vienes te se muriera el compañero? ¿Te gustaría? Aquí pasa. Aquí pasa. Porque no tenemos los mismos servicios que todo el mundo, pero pagamos el mismo nivel de impuestos que todo el mundo. El que pagas tú y el que pago yo. Pero no tenemos los mismos derechos. Eso es de lo que estamos hablando. Yo, es tan grave y me gusta expresarlo así, que aquí no es que hay muchas veces que oímos, hay que llevar la fibra óptica a los pueblos. No, si llega. Lo peor de todo es que llega la fibra óptica. Hay pueblos en Soria por los que se atraviesa la fibra óptica. Y entonces me dirás, ¿y por qué no tienen una conexión? Porque no les es rentable a las empresas. Y te lo dicen así. Y el gobierno no obliga a estas empresas a dotar, o sea, sí que obliga al pueblo a levantar medio pueblo para que pase por ahí la fibra óptica, pero no les obliga a las empresas a que esa conexión a internet de calidad que atraviesa Soria para llegar hasta Burgos pare en Navaleno, para que la gente de Navaleno, que ha tenido que ver cómo levantaban su pueblo, no puede tener una conexión a alta velocidad de internet. Decía Pepe lo de la quimio, es que yo sé que a lo mejor cuando oímos estas cosas estáis pensando en un pueblo pequeñito, la capital de la provincia de Teruel, la capital de la provincia de Soria, no tienen una unidad de radioterapia. Y te vuelven a decir lo mismo, es que no es rentable. Es que no estamos hablando de rentabilidad económica, estamos hablando de rentabilidad humana. Es injusto que nosotros tenemos que pagar los mismos impuestos que otras provincias y no tengamos los mismos derechos que otras provincias por haber nacido aquí. Que nuestra esperanza de vida o nuestra calidad de vida sea menor por haber nacido en una provincia de España. No te estoy hablando de África. No, estoy hablando en España. Hay una provincia, 2 provincias, 3 provincias. Estoy hablando de Soria, Cuenca y Teruel, que son las más graves. Pero es que estamos hablando de un montón, del 70% del territorio, en los que por nacer aquí tienes menos oportunidades y menos derechos que otra persona que ha nacido en una gran ciudad. Pero, como decía Pepe, pagamos exactamente lo mismo y más, porque nosotros con nuestro dinero estamos rescatando las radiales de Madrid, por las que no pasa un puñetero tren, y perdona el lenguaje, pero no pasa un puñetero tren, un puñetero coche
pero nosotros no tenemos autovías. Pero estamos rescatando la R5, la R2, todas esas autovías vacías que han servido para que muchos se llenen los bolsillos, mientras otros nos estamos muriendo aquí del asco. No, y como decía muy bien el compañero de Soria, ya sé que nos estamos dejando preguntar, ya sé que nos estamos dejando preguntar, que el debate... No, pero como decía el compañero, mirad, en el año 93 se diseña un plan de infraestructuras en el Estado español. Y ese plan de infraestructuras contempla una autovía que se llama la A40, que vendría desde Lisboa, que se empalmaría desde Cádiz, que vendría por Cuenca, Teruel, hacia Tarragona. Era una autovía central entre lo que llamamos la A2, que iría de Madrid a Zaragoza, Barcelona, y la A7, que vendría desde Murcia, desde Alicante, Valencia, Barcelona. No se hizo nunca, pero a cambio se hizo la A7 en paralelo la AP7. Hay veces que a 30 metros va la una de la otra. Y la A2 se le hizo en paralelo la AP2. Es decir, hicimos dos autovías antes que hacer una intermedia, que hubiera salvado todo el territorio de esta España despoblada. Luego, dinero hay. Lo que pasa es que se utiliza para compensar, como muy bien decía el compañero Soria, los que tienen votos, los que detentan poder y los que han colocado ministros en los gobiernos desde la autarquía aquí. Sí, mira, cuando os digan en matemáticas, ahora que estáis en el instituto, cuando os digan en matemáticas que cuál es la distancia más corta entre dos puntos, no digáis la línea recta, decir depende, porque por lo que vemos en los mapas de España, la distancia más corta entre dos puntos, si pasa esa línea recta por Soria o Teruel, se rodea. O sea, coged un mapa de España y para llegar a Pamplona hay que dar un rodeo por Zaragoza, subir, y la línea más recta que sería pasando por Soria, no existe. No existe el corredor. Ahora quieren volver a revitalizar el corredor mediterráneo que se llamaba, que unía Santander, lo unía con el Mediterráneo. Pues antiguamente, cuando parece que esto importaba, la línea pasaba por Soria. Ahora, en la nueva proposición que han hecho, da un rodeo que no entendemos todavía muy bien por qué, para evitar. Es que ya estamos hablando de que parece que evitan nuestra provincia, como si tuviéramos algo malo aquí. El turismo no podría aumentar la población o crear puestos de trabajo que así aumentasen también la población. A ver, el turismo es un aporte de puestos de trabajo, es un aporte de gente y es una salida. No es la salida, no es la solución, es un aporte, ¿vale? Es un complemento. ¿Puede ser el 25%? Sí, pero yo necesito el 75%. El 75% me lo aporta el que se creen puestos de trabajo en la industria, el que se creen zonas industriales. Sí, uno de los problemas que analizamos es que España ha vivido siempre del turismo y así nos ha ido, que estamos en muchas cosas a la cola de Europa. De todas formas, si tú ves la población que hay en Salou, en una zona como Salou, que seguramente el compañero de Teruel, porque es donde migran toda la zona Soria, Zaragoza, Teruel, migran en verano a Salou. Pues sí, en verano genera mucho empleo el turismo y luego hay 6 meses al año en los que no genera absolutamente nada, más que moles de hormigón. ¿El turismo sostenible? Por supuesto que es una de las soluciones que se le puede dar a estas zonas, pero como decía Pepe, no es la única solución para estas zonas. Ya para terminar, ha habido un asunto reciente que es en las Fraguas Revive, en el que un juez ha condenado a unos a la cárcel por rehabilitar un pueblo que ya estaba abandonado. ¿Qué opinión? No sé si le conocéis. Sí. ¿Sabéis enterado? ¿Qué opinión creéis que tenéis? A ver, yo conozco bastantes experiencias de pueblos abandonados que han sido recuperados porque en Aragón tenemos como mínimo 3 pueblos recuperados, que son Liguarre, que son Murillo de Too y que son Ródena de Isábena.
Estos han sido recuperados por organizaciones sindicales, CGT, comisiones UGT, y lo que tienes es el problema siempre de la propiedad, ¿vale? Tú tienes que dirigirte a el propietario de ese pueblo abandonado, porque no está abandonado, hay unos propietarios, hay un propietario, e indudablemente tienes que dirigir a él para consensuar, para realizar las actividades, una cesión a 49 años, prorrogable por otros 50 años, que es como lo tiene comisiones o CGT o UGT. Hay otros que los tiene Cáritas, hay otros que los tienen otras organizaciones. En Aragón puede que haya 15 o 20 pueblos que están recuperados, pero indudablemente se han consensuado. A ver, es injusto lo que han hecho con ellos, porque ellos lo que querían es rehabilitar, pero indudablemente entrando en ese meollo de la cuestión, creo que rehabilitar pueblos tenemos que hacer consensos entre propietarios, consensos entre nosotros, para que indudablemente las cosas las podamos hacer de la manera mejor y más correcta posible. Suscribo absolutamente todo. Es que lo ha explicado muy bien, Pepe. Entonces, con esto ya una última pregunta y si terminamos. ¿Qué medida para finalizar, o sea, para que se pueblen otra vez los pueblos, qué habría que hacer? ¿Qué habría que pedir al gobierno? Primero, te lo explico muy claramente. Primero, que cada vez que sube un partido, no haya un comisionado de la despoblación que cuando sube el siguiente lo anula y manda a otro. Segundo, que pacten, como hemos dicho en la España vaciada, que pacten unas medidas económicas y políticas que desde luego consensuen todos los partidos, como se hizo en la transición, que se consensuaron los pactos de la Moncloa. Salíamos de una situación muy complicada, salíamos de una dictadura, se hicieron los pactos de la Moncloa para que de alguna manera todos nos ponemos de acuerdo para hacer medidas extremas. En este caso, todos los partidos, los agentes sociales, las organizaciones sindicales y empresariales tendríamos que ponernos de acuerdo para consensuar un pacto. Te pongo un ejemplo muy concreto. Tú eres joven, te dan un puesto de trabajo en un pueblecito pequeño de Soria y dices, me voy a ir allí a vivir, pero eres 1100 turista. Y dices, no está mal, me voy. Pero tú no te vas a comprar una casa, porque si te compras una casa te va a costar 150.000 euros, quieres una vivienda de alquiler, porque si luego no te va bien el trabajo o te ocurre cualquier cosa o la empresa quiebra, te querrás marchar otra vez a Torrelavega o a donde seas, ¿vale? Pero si te vas y has comprado una casa, no te vas. Te vas, dejas una casa que no vas a poder vender fácilmente y te vas con una deuda que vas a tener que pagar, con lo cual no vas a poder, como dijéramos, volver a plantearte tu vida nuevamente porque llevas atrás una mochila muy jodida. Con lo cual los pueblos tienen que hacer, las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos, tienen que pactar políticas de viviendas de alquiler, por ejemplo, en los pueblos para favorecer que la gente pueda ir y pueda trabajar y si luego no te va bien, pues te puedas ir y otro vendrá en esa vivienda de alquiler. La vivienda de alquiler en los pueblos es vital e importante. Te estaría dando medidas 100, pero hay que consensuarlas y hay que hacer un pacto de Estado, como se ha ido con los pactos de la Moncloa, donde veamos qué medidas y además un pacto de Estado a 25 años como mínimo, para no cambiar las medidas en función del partido que sube en cada momento. Son medidas definitivas como en las Highland escocesas. En las Highland escocesas las medidas son independientemente de quién gobierna. Las pusieron en marcha los laboristas, subieron los nacionalistas escoceses y no se han cambiado las medidas porque son rentables políticamente y económicamente. Eso es. Yo iba a poner el mismo ejemplo. Las Highland escocesas han salido de esa crisis despoblacional. Se paró en 1960, fueron los más listos, vieron que había una sangría despoblacional y ¿qué hicieron? Primero, vertebrar de infraestructuras esa zona. Infraestructuras que sirvan para algo. Nosotros no queremos un aeropuerto en Soria, igual que hay uno en Ciudad Real o dos en Murcia. Nosotros queremos una autovía que nos conecte, en este caso, por ejemplo, la conexión del Atlántico con el Mediterráneo, la autovía del Duero, que se llama, que conoce Oporto, Valladolid, Soria, Zaragoza, Barcelona. Pero infraestructuras que sirvan para algo, como os decía.
todos los, como decía, es que voy a repetir un poco lo que decía él, pero es que nos parecemos tanto las dos. Es lo que hay. Somos primos hermanos, que es lo que hay. El pacto, que se pongan todos de acuerdo, porque nosotros vemos ahora en campaña política que todos están de acuerdo en que hay que hacer algo con la España vaciada. Perfecto, todos están de acuerdo en que hay que parar la población. Bueno, pues vamos a verlo. Júntense ustedes, porque creo que esto no es un problema ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Es un problema de Estado y por eso necesitamos un pacto de Estado. O sea, que todos los partidos se pongan y, como decía él, un pacto a largo plazo. No se va a solucionar esto mañana. Nosotros somos conscientes de ello. Pero el primer paso es pararlo. Y luego, pues poco a poco, nosotros vamos a seguir invirtiendo. Nosotros vamos a seguir quedándonos aquí si nos dejan quedarnos aquí. Decía hay una activista, Amparo García, una activista de Puerto Rico, que decía, no es que queramos vivir así, es que queremos vivir aquí. ¿Sabes? Entonces, si se nos deja, nosotros nos vamos a quedar aquí. Pero necesitamos esas medidas. Y necesitamos la fiscalización positiva. Necesitamos que aquí, que salga rentable. Tanto políticamente, ya sabemos que no, pero que salga rentable económicamente. Que Google, por ejemplo, diga, ostras, pues en lugar de montar mi empresa en Irlanda, la voy a montar en un pueblecito en Teruel porque tengo unas ventajas fiscales que no tengo en otra zona de Europa. Pues podríamos hacer eso. Bueno, muchas gracias por la entrevista, ha sido muy interesante. Gracias a vosotros. Muy interesante. A vosotros por interesaros por nuestros problemas. Contáis muy bien, lo contáis, vamos, claro, meridiano. Parece mentira que no lo entiendan los políticos. No, si entenderlo lo entienden, pero Sí. ese es el No problema. lo entienden. Otra cosa es que quieran aplicarlo y ponerlo en marcha. Cuesta perricas. Muchísimas gracias, de verdad, por este tiempo y esta clase magistral. Vale, muchas Gracias a vosotros. Bueno, gracias. Adiós. Hasta luego.